Amados, partamos con la palabra directo. Daniel 9:3 y van a entender lo que vamos a conversar hoy día. Dice en Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Esta mañana, pueblo, este mensaje es un llamado a la oración y el ayuno del pueblo. Es decir, es una invitación para que pueda conocer por qué ayunamos, por qué oramos, y al mismo tiempo hacer ese llamado de atención a nosotros como iglesia, los primeros, la iglesia del Señor, que debería tener entendimiento y conocimiento de estos temas. De hecho, desde que yo llegué a la casa, a este ministerio, desde el comienzo para mí fue evidente los principios que habían acá. Y uno de los principios muy fuertes es la oración, pero también el ayuno. Cuando yo llegué acá a la casa, tuvimos en esos años que yo llegué, había un ayuno que comenzaba la primera semana de cada año. Y yo, sepa usted que llegué justo el día que comenzaba el ayuno, imagínense. O sea, yo llegué, me senté y ese día proclamaron el inicio del ayuno. Y ese ayuno era de 21 días, hermano. Sí, mira, los que me están poniendo las caritas es porque les falta ayuno. Entonces 21 días de ayuno para un nuevo creyente, un bebé, un embrión. Un embrión ahí sentado, dicen el ayuno. Y yo realmente no puedo decirle qué pasó, no sé qué pasó. Pero me metí en el ayuno, qué locura. No sé, a lo mejor quería bajar unos kilitos por ahí, por allá, no sé. Pero yo creo que fue un convencimiento espiritual. Porque yo me recuerdo ese primer día, estoy hablando del día donde me convertí al Señor, el día en que yo le entregué mi vida al Señor, comienza el ayuno. Y yo me sumé sin saber nada. Incluso hice los 21 días de ayuno y al final me di cuenta que hice un montón de cosas mal. Yo pensé que se podía ayunar con pizza y no se podía. No, mentira, me refiero a que fui muy extremo, siendo que habían todas indicaciones que yo desconocía y luego conocí. Pero para mí, yo creo que el Señor encapsuló esa experiencia para que quedara marcado en mí uno de esos principios. Por lo tanto, el principio del ayuno y la oración siempre ha sido acá en la casa. Y nuestro apóstol mismo lleva una vida de ayuno de unos 2 días a la semana de forma natural. Su rutina es tener 2 días de ayuno a la semana. Y cuando él tiene viajes, presenta más ayuno aún, 3, 4 días antes de comenzar el viaje. ¿Para qué? Para entrar en oración a través de este ayuno, para crucificar la carne y también para recibir palabra específica para el lugar en donde va, la iglesia donde él fue llamado y el país donde fue llamado en su asignación apostólica. Por lo tanto, amados, es importante recordar este principio, pero también ir más profundo. Siempre tenemos que tener como hijos de Dios un deseo de ir más profundo a estos conocimientos. Hay mucho del Señor, mis hermanos. Cada vez que el apóstol de esta casa, estamos hablando de muchos años, no solamente de ser un hijo de Dios, sino que además un pastor, un apóstol de una iglesia, cuando él dice que él se siente que está tomando sus primeros pasos en la palabra, que no lo sabe todo, imagínense cómo yo me siento identificado. Y espero que usted igual. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que estoy en mis primeros pasos en esto que es el Señor, que es conocerlo a Él, etcétera, es cuando creo yo que nuestro corazón se dispone a más. Y es por eso que Él da ese ejemplo. Pero si creemos que lo conocemos todo, nuestro corazón se cierra. Y amados, no porque el Señor decidió darnos esta asignación de entregarles una palabra el día domingo, quiere decir que nosotros tenemos secretos que solamente se nos revelan a nosotros. Es sumamente importante que el Señor tiene un deseo de revelarle a todo su pueblo sus secretos acerca de su intimidad, acerca de su revelación, acerca de su iluminación espiritual. Pero es necesario que alguien golpee. Me refiero a la puerta, ya no al vecino ni al esposo. Que golpee la puerta en donde llama a que esas verdades sean reveladas. Y tristemente son muy pocos. Y es por eso que a veces aparece un hermano que conoce mucho de la palabra y uno puede identificar en él el deseo que hay de golpear esa puerta diariamente, continuamente. Y el Señor, ¿qué cree que hace cuando encuentra uno? Le revela el reino.
Porque desde el comienzo de la creación el deseo de Él fue compartir su gloria con su creación. Amén. Entonces no perdamos esos principios. Y es bajo el ejemplo del apóstol del ayuno que yo, por supuesto, me cuadró rápidamente por esta locura de haber entrado a ese ayuno de 21 días siendo nueva creyente. Y él tiene una experiencia en donde nos cuenta que hay personas en otros ministerios que no consideran el ayuno, no consideran ni siquiera la oración como la conocemos acá, del tiempo de oración particular, etcétera, porque lo consideran ser parte de la ley. Y con la ley me estoy refiriendo a los principios del Antiguo Testamento, y lo considera la ley, y que la gracia eso no va. Y eso es sumamente complicado, amados. Sumamente complicado creer que sin lugar a dudas hubo una revolución espiritual en este nuevo pacto, pero hay muchos principios que no se dejaron de hacer, sino que se confirmaron y se perfeccionaron. Por lo tanto, el llamado esta mañana es a perfeccionarnos en el ayuno. No dejarlo a un lado como si no fuera nada. Es muy fácil dejarlo ahí atrás en el Antiguo Testamento, sino que esta mañana como pueblo vamos más profundo. Esta mañana como pueblo deseamos más entendimiento en esta área. Esta mañana como pueblo tenemos que vibrar ante todo principio espiritual, porque hemos sido llamados a ser perfeccionados en Cristo Jesús. ¿Alguien me dice amén? Muy bien. Entonces, Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Salmos 35:13 dice: pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Hemos olvidado que el ayuno es parte de nuestras herramientas de guerra espiritual. ¿Y por qué digo guerra espiritual? Porque hay un campo de batalla. ¿Y dónde está ese campo de batalla? Ay, Dios santo. De nuevo, dile al que está, no le digan nada al que está a tu lado, pégale un codazo. Pégale un codazo. Despierta. El campo de batalla está en nuestra mente. Por lo tanto, si hay un campo de batalla ahí, es ahí donde se libra la guerra, en nuestra carne. Por lo tanto, si nosotros no consideramos la herramienta espiritual poderosa que es el ayuno, tenemos posibilidades de perder esa guerra. Amén. Entonces Dios nos está diciendo que lo busquemos y nos humillemos por medio del ayuno y la oración, porque debemos recordar que todo lo que tenemos viene de Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de todo ejercicio y herramienta espiritual que Él tenga a nuestra disposición. De hecho, el ayuno es parte de los importantes ejercicios espirituales. A mí me encanta cuando el apóstol nos enseña desde esa posición. Nos dice: no pierdas el ejercicio espiritual de la oración, del ayuno, del dar. Entonces, cada uno tiene su propósito, su asignación. Digamos que el ejercicio de la oración, la intimidad, tiene muchos beneficios, por supuesto, pero ejercita ¿qué? El conocimiento de Él. El conocerlo a Él, el identificar su voz, porque si yo conozco a alguien, logro identificar su voz, ¿cierto? Entonces la oración es el ejercicio para eso, por ejemplo. El ejercicio espiritual del dar ejercita la capacidad de desprendernos del amor al dinero, y también ejercita la fe, porque cuando doy, yo sé que hay un Dios que está viendo mi corazón, ¿cierto? Entonces hay otro ejercicio para nuestra alma que la perfecciona. Sí, yo sé que en el dar hay un solo amén, es como lo más complicado, el bolsillo y el cocodrilo. Entonces, hay distintos ejercicios espirituales, y cuando se trata del ayuno, es sumamente interesante para mí, porque ayunar, ya vamos a definirlo bien, pero es abstenerse de comer, ¿cierto? Y abstenerse de comer es como decir: muero por decisión propia. Porque ¿qué pasa cuando dejamos de comer un año? Llegamos al año, ¿no? Mucho menos. ¿Y qué va a pasar? Caput. Nuestra carne no va a poder más. Entonces, ayunar es como decirle al Señor: me dispongo por decisión propia a seguirte a ti en este ejercicio espiritual para morir a esta carne y que se pueda fortalecer el hombre y la mujer espiritual en mí. Le tengo noticias, hermanos. Esta mañana puede ser un shock para usted,
pero como está sentado lo voy a decir nomás. Usted es un hombre y una mujer espiritual. De verdad. Se lo vuelvo a decir para los de atrás, para que los de atrás me digan si no son hologramas o cartones que pusieron en las sillas. Usted es un hombre y una mujer espiritual. Ahora, ¿qué ocurre? Que aún hay otro velo que no se habla mucho, es el velo de la carne. Y ese velo de la carne se va a desaparecer cuando Él venga por nosotros. Pero mientras esté el velo de la carne, es necesario hacer todos los ejercicios, todo lo disponible en el Espíritu para poder hacer menguar a ese velo de la carne. Y es por eso que para mí, cuando hablamos de carne, como todo pensamiento natural, todo pensamiento de nuestra carne, los deseos que no corresponden a los ojos del Señor, me llama la atención que el ayuno sea tan directo a la carne misma. Es muy directo a la carne misma. Y es por eso que es importante considerarlo como algo sumamente importante para el cuerpo. Porque en el cuerpo, ¿quién está en el cuerpo? El Espíritu Santo, muy bien. Y en el cuerpo de Cristo, ¿quién está? Dígalo fuerte. Es importante, iglesia. Es importante que salga de su boca. ¿Quién está en el cuerpo de Cristo? Usted, hermano. Nosotros. Dile que está a tu lado, tú estás en el cuerpo de Cristo. Pero dígale ahí atrás, por favor, o me va a hacer ir para allá. Dile, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Amados, si no entendemos el cuerpo de Cristo, vamos a andar perdidos. Amén. Entonces, como somos parte del cuerpo y además nuestro propio cuerpo es templo del Espíritu, entre más menguamos el cuerpo, más entendemos del Espíritu. Entonces, ¿qué es el ayuno ahora técnicamente? El ayuno es la abstinencia voluntaria de alimento con el propósito de, número 1, buscar el rostro del Señor, desarrollar una comunión con Dios con el fin de tener relación, cercanía con Él, conocerlo a Él. Ese es el punto número 1. Punto número 2, pedir su favor. O sea, no olvidarnos que es necesario el favor del Señor en las áreas de nuestra vida en donde Él nos alinea a su propósito. Y número 3, volverse a Dios. ¿Y qué significa eso? Que a veces nuestra carne nos juega unas triquiñuelas por ahí y nos hace pensar o entrar en ciertos engaños en donde yo estoy más concentrado en las cosas mundanas que a Dios mismo. Amén. Joel 2:12 dice: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Dios nos está diciendo que nos convirtamos a Él, dice la palabra, ¿cierto? Y en este contexto, convertirnos a Él, aunque tiene muchos significados, la realidad es que en el contexto quiere decir volverse a Él, regresar todas las partes de mi vida que sabemos, porque eso es lo otro, sabemos que se han apartado de Él. Pueblo, ¿hay alguien aquí que tiene áreas de su vida que se han apartado de Él? Y yo voy a levantar mi mano como primero acá. ¿Sabe qué, hermanos? Yo no lo quiero exponer, no deseamos que venga acá a la mesa junto a nosotros para apuntarnos con el dedo, pero debo ser honesto con ustedes. Además, como probablemente ya la próxima semana vamos a tener al Padre Espiritual, yo ya no voy a estar acá, así que no se va a enojar conmigo ni nada. Voy a aprovecharme de esa capacidad que tengo yo. Lamento decir que los que no le han explicado, no creer que no tenemos partes que se han apartado del Señor. Eso significa que hay falta de conciencia espiritual, porque hay una carne, mis hermanos. Quien no tenga carne acá no estaría sentado acá. Entonces el primer paso, creo yo, es mirarse no al espejo de su casa, no al espejo que trajo ahí en la cartera, al espejo del Espíritu Santo del Señor. ¿Qué es lo que Él dice de nosotros? ¿Qué es lo que Él a través de Jesucristo nos está queriendo decir? Hijo, hija, no está todo bien. No está todo bien, ¿por qué? Porque te tienes que bastar de mi gracia. Es necesario que te entregues a mí para que conozcas de esta gracia. Nuevas medidas de mí se impartan en ti, te puedas levantar con nuevo entendimiento y te transformes en la persona, en el hijo y la hija de Dios, cambiado, transformado a la medida de no cualquier persona, a la medida de Cristo Jesús.
Y vuelvo a insistir, no con ánimo de provocarlo ni nada, ¿se imagina? Por el contrario, de unificarnos. Vuelvo a preguntar, ¿hay alguien aquí que tiene partes de su vida que están apartadas del Señor? Yo estoy para las cámaras por si acaso. Me refiero a que salgo yo. Claro que tengo partes que están apartadas del Señor y necesitan regresar al Señor. Y el ayuno es una fórmula, una herramienta poderosa para lograr eso. Entonces hay tipos de ayunos, y a mí me encanta como esta enseñanza que nuestro Padre Espiritual nos las asignó. Acá solamente se para en dos, porque ahora voy a abrir mi corazón. Voy a tener, usted me va a discipular a mí esta mañana. La verdad es que siendo pastores, cuando empiezan los tiempos de ayuno, todo el mundo pregunta una cantidad de cosas impresionantes. ¿Y saben qué? Los que llevan un ayuno, un primer año, nosotros por supuesto que respondemos, tratamos de ser lo más específico, pero hay algunos que llevan más tiempo que yo y todavía me preguntan si puede comer rollitos primavera, si puedo comer papa, si puedo tomar café, si puedo beber leche. La sé de memoria. Y me llama la atención porque esa pregunta nada más habla del corazón. Entonces me encanta acá como el apóstol lo expresó. Solamente dos tipos de ayuno. Pueden haber sus categorías, invente la que quiera, pero hay solamente dos tipos: parcial y total. Amén. Amén. Nada se enoje conmigo. Ayuno parcial, Daniel 10:3, uno de los mejores ejemplos de un ayuno parcial. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con un ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Un ayuno parcial consiste de abstenerse parcialmente de ciertas comidas o horas de comida. Cuando usted se abstiene parcialmente de ciertos alimentos, deja de consumir eso que quizás usted más disfruta. Es decir, es la decisión de dejar de ayunar de ciertos alimentos o de ciertas cosas que hago en el día. ¿Para qué? Para darle espacio a la oración. Entonces, un ayuno parcial que nosotros hacemos mucho aquí en casa, generalmente le llamamos el ayuno de Daniel por ese mismo ejemplo, y es porque Daniel en ese tiempo consumió verduras y, ¿qué es lo otro? Perdón, legumbres, gracias. Consumió legumbres y consumió verduras. Es decir, no dejó de comer, pero parcialmente dejó de consumir carne, vino, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, agua sí tomaba, sino que un montón de alimentos que son de su día a día. Cuando levantamos ayuno de Daniel, generalmente, le vuelvo a decir, está en la categoría de ayuno parcial, así de sencillo. Lo que hacemos es que nos abstenemos de comer cualquier otra cosa que no sea agua, que no sea legumbres y que no sea verduras. Y usted me dice, pastor, me quedó súper claro. Sale de acá y me pregunta, ¿y los rollitos primavera? Porque escuché que carne vegetal no es carne normal. No, hermano, si esto trata del corazón, si mi corazón quiere hacer aquello para el beneficio de lo que es, no va a preguntar si puede o no puede, lo va a hacer simplemente. Se va a abstener por decisión propia, y Daniel es un tremendo ejemplo de eso. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos este ayuno de Daniel, generalmente dejamos una comida al día solamente. Y en esa comida al día, cuando vayamos a comer, solamente verduras y legumbres. Siempre hay especificaciones sobre estos ayunos parciales, pero sepa que es ayuno parcial. Número 2, ayuno total. Un ayuno total es cuando usted solo bebe agua y líquidos. Hay gente que se preocupa de que, ¿cómo yo voy a dejar, solamente voy a tomar agua? No, me voy a morir. Esos son los que menos ayunan. Y empiezan a buscar explicaciones científicas del por qué no pueden ayunar. O porque le tiemblan las cañuelas. Porque yo sí sé que a veces tiemblan las piernas cuando uno no tiene energía, por supuesto. Es complicado para el cuerpo, pero justamente ese es el punto. Que cuando el cuerpo no puede, el espíritu sí va a poder. Ese es el punto, mis hermanos. Entonces algunos tienen explicaciones científicas profundas del por qué puede ser complicado hacer eso y morirse, hermano. A veces la fe de un nuevo creyente es mejor que la fe que él lleva mucho tiempo. Porque yo me recuerdo ese momento y nunca me pregunté, ¿y qué hay que hacer? ¿Y los rollitos primavera?
Y solo agua, no me pregunté nada, hermano. Fui y me dijeron una semana algo, y hice lo que tenía que hacer. Y bajé un montón de peso. Y después, cuando terminó y conocí más a los hermanos de la iglesia, les conté y me decían: no, hermano, no era tan así, podías comer aquí. Y yo, ay, Dios santo, no hubiera sido tan fuerte. Y tampoco me avisaron lo que pasaba cuando terminaba el ayuno. Yo fui directo a la pizza. Y así como fui directo a la pizza, fui directo al dolor de estómago. Entonces, ¿cómo un nuevo creyente llega y dice: ok, yo lo hago? Y alguien que lleva años todavía se pregunta: no sé si pueda, pastor, porque agua solamente. No, yo trabajo en construcción. Y ¿sabe qué? Yo sí le entiendo eso, de verdad que le entiendo. Pero también entiendo que esto es espiritual, eterno, sobrenatural. Entonces no es hasta que usted lo lleve a cabo junto con la oración, hermano, no así porque sí, que usted va a experimentar cosas que no experimentó antes. Y quizás usted dé ahora testimonio, y probablemente ya hay muchos testimonios de hermanos que tienen trabajos en donde había mucha fisicalidad, ocupaba mucho su cuerpo, pero lograron entrar en el espíritu. Yo conocí a una persona que estaba en construcción, y un día hablan del ayuno, y yo sabía que él estaba en construcción, y levantan ayuno, y yo me encontré con él el día lunes, el primer día del ayuno. Y yo vengo así con actitud como empática de decir: ay, verdad, hermano, que usted trabaja en la construcción. Así como en esa actitud, no le dije eso, pero venía en esa actitud. Y él me dice: el ayuno me fortalece demasiado. Entonces yo no alcancé a darle ese como empatía natural. Iba a ser tirarle un balde de agua helada sobre alguien que estaba en el espíritu. Entonces, gracias a Dios no alcancé. Me dice eso. Y yo le pregunto: ¿y por qué? Me dice: porque por supuesto que hay los primeros días en donde uno siente el cuerpazo temblando, pero llega un punto en donde tengo fuerzas de no sé de dónde salen. Y cuando fluyo a través de esas fuerzas que no sé de dónde salen, tengo más fuerza de lo que tenía comiendo. Y otra de las señales es que generalmente almorzamos mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, donde sea. ¿Cómo se siente usted después de almorzar? Ay, camita. Porque el cuerpo está usando energía para consumir ese alimento. Y yo no voy a entrar en cosas técnicas, hermano, ni naturales, porque esto es espiritual. Pero pregúntese usted qué sucederá cuando el cuerpo no usa el tiempo en consumir eso que comió, y usa el tiempo para adueñarse, para ser parte, para hacer fluir, para manifestar el espíritu en usted. Es como decir: yo mismo me tiré hacia la pared. Yo mismo quedé en la esquina y me autosugerí o me decidí que mi carne no va a tener espacio en mí. ¿Y qué cree que hace el espíritu ante eso? ¿Usted cree que el espíritu es como: no, otro día será? El espíritu dentro de usted vibra porque usted conozca toda codificación espiritual dentro de usted. Yo sé que es difícil de entenderlo al comienzo, pero es una realidad, hermano. Y nosotros venimos acá a enseñarles toda realidad espiritual. Porque si yo entro acá con lo personal, mucho con lo personal, se va a llevar una idea de lo que yo interpreto de. Pero la realidad espiritual es que Él puso a través de Cristo Jesús eternidad en usted en forma de espíritu. ¿Y por qué es tan difícil de entenderlo? Porque algunos no viven momentos sobrenaturales ni sentires que a veces oyen acá adelante, oyen en sus casas de paz. Es porque es necesario trabajar en menguar la carne para que el espíritu sea que lleve adelante su vida. Le aviso que no voy a levantar ayuno ya, por si están preocupados por eso. Yo no tengo esa autoridad. Ya, así que tranquilo, no vamos a levantar ayuno. Gócese de la palabra, gócese, anote, etc. Bueno, ahora entramos en materia que nos convoca fuertemente. Mateo 6 del 16 al 18. Mateo 6 del 16 al 18. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros,
como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Interesante que acá dice cuando ayunes, no si decidiste ayunar o quisiste ayunar. Cuando ayunes, porque el ayuno debe ser parte de tu vida. El Señor asumiendo que el ayuno es parte de tu vida. Y lo otro que dice, muy interesante, que es importante que no queramos mostrarnos con un corazón religioso como los hacen los religiosos, de que estoy ayunando. Y hay personas, hermanos, que de repente llegan así, hola pastor, y uno ¿qué va a decir? Hola, no, hermano, ¿qué te pasa? No, estoy ayunando. Y no lee esa palabra. Yo escuché una vez que alguien resistía el ayuno porque se lavaba los dientes muchas veces al día porque se comía la pasta dental. Amados, miren lo que dice la palabra, ya en un contexto del cual vivimos espiritualmente aquí en la tierra. Arréglate, perfúmate. No digo que no se lave los dientes, lávese los dientes, va a ser importante. Lávese los dientes, muéstrese como aquel que está en perfecta condición, mientras el cuerpo todavía cueste, pero está en perfecta condición porque está frente al Señor, y es el Señor mismo el que sabe lo que está haciendo, no las personas, no el público. Lo que está haciendo lo sabe el Señor. Y es interesante acá porque los religiosos, dice la palabra, que ya tienen su recompensa. ¿Usted conoce la recompensa del que le muestra a todo el mundo que está ayunando? Esta, mire. ¿Usted quiere esa recompensa? Halago de los hombres. Cuando Dios dice, yo te voy a recompensar, yo voy a hacer que públicamente, en mi voluntad, se sepa aquello que tú hiciste en lo privado, siendo que tú en el público nunca dijiste nada, pero yo te estoy viendo. Yo estoy en tu corazón, tratando con tu corazón. Qué maravillosa entendimiento espiritual, qué maravillosa dinámica espiritual vivimos hoy. Hermanos, dense cuenta que antes no se vivía de esta manera. Antes se vivía mostrando para afuera, pero hoy el Señor está detrás de todo lo que somos, de todo nuestro corazón. Ahora, algunas consideraciones respecto a este ayuno. Y quiero que ponga mucha atención. Esto está añadido. Isaías 58 del 3 al 6. Isaías 58 del 3 al 6 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo, dice el Señor. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que dejan encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. El ayuno que se malformó en tiempos pasados guarda directa relación con la religión. Entonces, ¿por qué hago esta cita bíblica, hermanos? Porque cuando usted ayuna es importante que no haya religión en su corazón, sino que sea algo entre usted y el Señor. Quiero decir con esto que es secreto, que nadie lo sepa. No, por supuesto que no. Es bueno sujetarlo a su autoridad, a su pastor de red, a su anciano, quien quiera que sea que esté a cargo de las redes. Es bueno, pero no lo ande publicando, porque eso va a alimentar religión dentro de nosotros.
Y el ayuno que llama al Señor es espiritual, entre Él y nosotros. Porque sabe que, hermano, nosotros no vamos a poder nunca verlos todo un día en sus actividades diarias, nunca. Y eso es una forma de demostrar que no es nuestra tarea. La tarea que tiene de poder estar junto a usted todo el día, ver su corazón, la tiene nuestro Señor. Y Él es el que ve su corazón. Las personas que no toman en consideración que Dios nos ve en su corazón son los que carecen de temor de Dios. Porque como nadie me ve en lo natural, me importa más eso que el Dios que me sigue viendo. ¿O no es así? Y mis hermanos, yo no se lo digo como el que lo alcanzó, se lo digo como uno que continuamente, cuando está en los secretos solo, debe recordar que está junto a su Señor, que es una común unión, no nos podemos separar. Mi Señor está conmigo, siempre está conmigo, siempre está oyendo, siempre está hablando, siempre nos está haciendo sentir, siempre nos está guiando. Entonces le digo con esto una realidad muy fuerte. Y es que alguien sí puede ayunar religiosamente. No lo justifique con la obediencia. No justifique obediencia a un corazón que está lleno de religión. El ayunar es ayunar. Y por supuesto que hay una dimensión de obediencia. Pero que yo no digo que por obediencia lo hice y nada más. Lo hice por obediencia en mi espíritu, con raciocinio, con culto racional. Entendí que es un llamado de no cualquier persona, de mi Señor. De respetar el llamado congregacional, el llamado personal, el llamado de las redes incluso. Comprendí que viene de parte del Señor. Y por tanto, en ese instante me tomé unos segundos para decir: toda religión se va de mi mente, se va de mi corazón, y me dispongo a obedecer, pero obedecer en el Espíritu, entendiendo que lo hago entre yo y mi Señor para beneficio del Espíritu en mí. Es importante, iglesia, saberlo. Y no se preocupe que yo absorbo estos silencios santos. Es necesario comprenderlo en nuestro interior, pueblo. Y lo más loco de personas que piensan que el ayuno ya no es de este tiempo es que Jesús mismo ayunó, Dios santo. Él fue confirmado por el Señor con una voz en los cielos y lleno del Espíritu Santo, con una paloma que representaba su llenura espiritual. El establecimiento del Espíritu en ese momento en una sola persona, en el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo cuando fue lleno del Espíritu? ¿Fue a orar? ¿Fue a hacer milagros? ¿Qué es lo primero que hizo? Dígalo fuerte. Ayunó. Y se fue al desierto en ayuno, ¿no? ¿Y cuántos días ayunó? ¿Sabía usted que científicamente esa es la medida que se habla que el cuerpo puede llegar? Fue a probar la llenura en el Espíritu, destruyendo lo más que podía esta carne a través del ayuno. ¿Cómo podemos decir que dejamos de ayunar si Jesús mismo lo hizo estando en carne, pueblo? El ayuno nos permite sensibilizarnos al corazón y la voz del Espíritu en nosotros. Nos sensibiliza, sujeta los apetitos del cuerpo y del alma para volver a enfocarnos en el Espíritu. Apartamos tiempo deliberadamente de oración y ayuno, buscando dirección a través de la voz del Señor. Recordarnos de su propósito eterno y nuestra participación en Él. ¿Alguien me dice amén? ¿Qué quiero decir con esto? Que así como todo ejercicio espiritual, la práctica del ayuno debe estar gobernada por el Espíritu, quitando toda religión del corazón. Los músicos sí me ayudan subiendo. Entonces, algunos tiempos en que debemos ayunar, y el arma del ayuno será fundamental. Cuando un amigo o pariente está enfermo, cuando hay tiempos de dolor, cuando ve que viene un peligro, cuando ve una amenaza, cuando el Señor ha profetizado un juicio, cuando desea humillarse en la presencia de Dios, cuando quiere hacer un arrepentimiento personal.
Incluso se ayuna para comisionar ministros, ancianos para el ministerio, para la guerra espiritual, cuando necesita un rompimiento en algún área de su vida, cuando necesita un milagro personal, cuando enfrenta una crisis. O sea, yo leo esta lista y entiendo que hay que ayunar en todo tiempo. No le estoy diciendo que viva el ayuno constantemente, porque si no, no lo vamos a ver más. Lo que estoy diciendo es que tenga sus ayunos, tomando como ejemplo nuestro Padre espiritual. Tenga tiempo de ayuno en la semana. ¿Qué debemos hacer cuando ayunamos? Separar tiempo para buscar de Dios a través de la oración, el estudio de la palabra, la búsqueda de su presencia. Si yo no voy a comer, significa que no voy a almorzar, no voy a desayunar. Y para desayunar y almorzar hay un tiempo que yo ocupo. Y ese tiempo ahora será para orar. Ahora será para leer la palabra. Ahora será para buscar su presencia. Entonces es importante, amados, que puedan entender esto. Y por último, ¿quién necesita ayunar? Dice Joel 2 del 15 al 16, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. O sea, ¿saben quiénes son los que maman? Los pequeñitos, los bebés. Hasta ellos los está llamando a una vida de ayuno. Pastor, ¿cómo voy a hacer ayunar a mi bebé? No, no se trata de eso. Se trata de entender que es un llamado a toda la iglesia. Nadie puede estar exento de un ayuno. Y hay formas de ayunar para las personas que de repente tienen situaciones médicas, personales, que se pueden entender, como de abstenerse de la televisión, abstenerse de los niños, que los niños de repente es más complicado que ayunen, abstenerse de los videojuegos, abstenerse de televisión, del tablet. ¿Alguien me entiende? O sea, las formas de ayuno deberían ser formadas desde pequeñitos, de distintas formas, no necesariamente la alimentación. Pero cuánto más nosotros los adultos, cuánto más nosotros, que hay tanto que el Señor pone como responsabilidad nuestras vidas para otros, para nuestras familias, etcétera, y para destruir por completo todo pensamiento religioso. Esta mañana concluyo con Mateo 9:15. Mateo 9:15, que dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Amados, Jesús en tierra se le reclama porque ellos no ayunan con sus discípulos. Y el Señor les explica diciendo: como yo tengo una asignación acá en cuerpo, ellos no van a ayunar porque yo soy el novio que está junto a ellos. Y necesito hacerles saber todas las verdades, las realidades, anunciarles todo lo que va a venir. Pero después yo voy a ser quitado. Y ahí, ¿qué cosa? Ayunarán. Nosotros somos parte de los que lo hacemos después, a causa de que el novio ya ha trascendido, el novio ya ha sido impartido en nosotros. Y es necesario ayunar. Amados, enséñelo a sus hijos, enséñelo a sus generaciones desde pequeñitos. Esto ayuda mucho al dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu de Dios. Por lo tanto, es importante que usted no lo tome como una carga, no lo tome como una carga natural, ni como una fórmula mágica. Ninguno de los dos extremos. Lo tome con el temor y entendimiento profundo en su palabra para ser acorde a su voluntad. Un día se le llama para dejar las cargas de la carne y entregarse al Espíritu Santo del Señor. Un día se le llama para ser partícipe de este ejercicio espiritual. Un día se le llama para ser partícipe de este ejercicio espiritual que será de tremendo beneficio para usted. Un día, y además congregacionalmente, no personalmente. Qué maravilloso es este ejercicio, esta capacidad de ayunar para hacernos uno con el Espíritu. Es necesario que se levante como iglesia. Es necesario que se haga parte de una sola unidad de cuerpo. Es necesario ir más profundo a todo lo que hemos sido enseñados,
compartidos, levantados. Tiene que haber un hambre, pueblo, un hambre por Él, dejando al lado los alimentos, hambre por su presencia, hambre por su verdad, hambre por su palabra, hambre por su persona. ¿Dónde están los hermanos que dicen: yo tomaré el ayuno, pastor, comenzaré a ayunar, y yo ayunaba antes, ya no, pero ahora retomaré el ayuno? Por cuando entiendo que es un ejercicio personal, un ejercicio espiritual, pero también un ejercicio de cuerpo. Me hago parte del cuerpo esta mañana. Me hago parte del cuerpo, pastor. Tengo conciencia esta mañana. Se alza mi conciencia espiritual para decir: me entrego a ti, Señor.